Señor, como parte de todo lo que viene y lo que nos querés hablar, bendecir nuestros corazones, que hayas en ellos tierra fértil, donde esa palabra no solo pueda sembrarse, sino que germinar y hacer una planta, Señor, y que dé fruto al 100 por 1, Padre. Te lo pedimos por los méritos de Cristo, por amor de tu nombre, y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, recién Gustavo estaba mencionando la palabra transformación, ¿no? Y yo creo que en parte lo estamos experimentando y también en parte nos falta mucho todavía. La transformación en este caso, en muchas cosas que están ocurriendo en la iglesia, es una restauración, es decir, volver al principio, volver a lo que está en la palabra, volver a la vida que está en el Espíritu. Entonces, eso se explica porque en realidad la Iglesia ha perdido la sintonía con el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo se haya retirado, el Espíritu Santo está en la vida de cada creyente, pero Dios está trayendo un tiempo nuevo donde el Espíritu Santo tiene la primacía, tiene el gobierno, o está queriendo tener el gobierno de la Iglesia. En este aspecto, yo quiero empezar a hablar sobre el tema de la Cena del Señor. Digo empezar a hablar porque es un tema muy largo o muy complejo, o lo hicimos complejo, lo hicimos difícil. Y en realidad, con el correr de los años, se ha transformado en un rito, en una costumbre, en algo que hay que hacer, hay que cumplir. Entonces se ha perdido, en buena parte, la esencia y la sustancia de lo que es la Cena del Señor. Yo quiero leer ahora en el Evangelio de Juan una palabra muy, pero muy trascendente, muy poderosa de parte del Señor Jesús, donde habla sobre este tema en el capítulo 6 de Juan, capítulo 6 de Juan, el versículo 47. Sería bueno leer todo el capítulo, pero vamos a centrarnos en este, versículo 47. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben de su sangre, no tenéis vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida,
y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el de vuestros padres, comieron en el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas les dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Bueno, como ustedes ven, Jesús habló sobre el significado profundo que hay en la cena del Señor. Todavía no había hecho la última cena. En realidad todavía faltaba bastante. Y de repente él empieza a hablar acerca de que Él es el pan de vida. Como dije anteriormente, la cena se transformó en una costumbre, en un rito, en una repetición, que en muchos casos, la mayoría de los creyentes, hizo que perdiera la esencia, la sustancia. Ustedes ven que él, en este caso, no está tomando la copa, partiendo el pan. Eso pasó en la última cena. Él está hablando sobre comer de él, comer del pan y tomar del vino. El pan es Cristo y el vino es la sangre de Cristo. No quiero entrar tanto en los detalles acerca de las distintas posturas que hay sobre este tema. Va de un extremo al otro. Algunos entienden que el pan y el vino simplemente es un símbolo, representa a Jesús. Es un poco forzada porque él no dijo este pan o este vino me representa a mí, sino que él dice claramente, este es mi cuerpo. El otro extremo de las interpretaciones es de que cuando el que está oficiando la cena y ora, consagrando el pan y el vino, el pan efectivamente se transforma en carne y el vino se transforma en sangre. Es decir, que entre esos dos extremos, de que es un símbolo o que en realidad lo que comemos es carne y sangre, hay una variedad de interpretaciones o de posturas. Yo la menciono nomás, porque esto puede distraernos acerca del significado profundo que Jesús dio a este asunto. Él es el pan que descendió del cielo. El maná que comían los judíos cuando estaban en el desierto, que todas las mañanas tenían que salir a buscarlo, que venía del cielo, es precisamente un anticipo, una forma profética de anunciar lo que iba a venir, lo que iba a ser. Pero claro, él dice, los que comieron el maná morían, pero los que comen mi carne y beben mi sangre tienen vida eterna, no van a morir. Entonces, el significado profundo que tiene este asunto de comer el pan y tomar el vino es que llegamos a tener una comunión, una intimidad con Cristo
que aún hace que participe el cuerpo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero en este caso, el cuerpo forma parte de la experiencia. Yo digo que la cena en el Señor es una experiencia, es algo que se vive, es algo que no es una repetición, es una experiencia profunda con Cristo. Fíjense que hay algo misterioso ahí, de que el pan y el vino se introduce en el cuerpo y alimenta el cuerpo, le da energía, le da vida. Tendríamos que meditar y abrir nuestro corazón acerca de esta vida que viene por el pan y por el vino. Hay testimonios muy importantes acerca de esto. Por ejemplo, tenemos el conocimiento de una hermana que ella es celíaca. Tiene rechazo por el trigo, el centeno, todo eso. Entonces, tardó varios años en descubrir esta enfermedad, porque en aquellos tiempos no estaba tan estudiado y sufrió mucho de los dolores de estómago y todas las consecuencias. Entonces, llegó el momento que el médico le dijo: bueno, no puedes comer nada que contenga trigo, centeno. Entonces ella, en principio, dijo: uy, ¿cómo voy a hacer con la cena? La cena del Señor, todos pasan y es pan de trigo. Yo creo que le llevó un tiempo elaborar esto, pero ella dijo: yo voy a tener fe y voy a respetar todo lo que me diga el médico, pero en la cena yo voy a comer el pan de trigo. Ustedes saben que es el día de hoy, de esto hace como 30 años, que ella, cuando come el pan de la cena, no tiene ningún síntoma ni ninguna consecuencia negativa. Y es porque, ¿por qué es? Es porque es vida. Jesús dijo: el que come de este pan no va a morir. Es vida, que nosotros deberíamos estar conscientes de que estamos recibiendo esa vida que es Cristo. Jesús es la vida. Y el pan es una parte de Jesús. Es algo que Jesús dijo: cuando coman de este pan y beban de mi sangre, van a recibir vida. Yo entiendo que podemos avanzar en la fe. En cuanto a las enfermedades, ¿cuántos podrían sanarse si tuvieran la fe de decir: estoy comiendo el cuerpo de Cristo, estoy recibiendo vida, estoy recibiendo la sangre de Cristo? Esto es vida para mi cuerpo. Escuchamos hace poco con Nora el testimonio de un hermano que tuvo un cáncer muy, pero muy fuerte, a tal punto que estaba internado como que iba a morir. Él tuvo una visitación de Dios, tuvo un toque del Señor y recibió esto de que tenía que
compartir la cena, el pan y el vino, lo hace 2 veces por día. 2 veces por día, con su familia. Bueno, Dios lo sanó, y no solo Dios lo sanó, sino que Dios le ha dado una vida en el Espíritu, una revelación de cosas en el Señor, que Él sostiene. Mira, dice, es la cena, la Santa Comunión, dice, la Santa Comunión, porque es la comunión con Cristo. Es Cristo mismo que dijo. Fíjense, cuando el apóstol Juan principalmente dice, de cierto les digo. En los otros evangelios, cuando dice, de cierto les digo, lo dicen una vez sola. Pero Juan parece como que él ve que hay palabras de Dios, palabras de Cristo, que Él dio con una potencia, con un poder ahí adentro, con una energía espiritual, que Juan dice, no, esto hay que recalcar, esto es algo central. Cuando Jesús les enseñó a los discípulos, cuando ellos le dijeron, enséñanos a orar, Él les dijo, cuando oren, digan así. Entonces, yo sé que el Padre Nuestro ha entrado en lo mismo que pasó con la cena, un rito, una costumbre, una repetición vana, como dijo Jesús, pero eso es lo que ha hecho el hombre. Pero cuando nosotros decimos con fe, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad acá en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos hicieron mal. No nos metas en tentación. Líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. Hermano, hermana, ahí hay poder en la palabra. La palabra de Dios tiene poder. La palabra es la espada del Espíritu. Y no es una mera repetición, es una proclama. Le decimos a Dios, Padre nuestro que está en los cielos, estamos hablando con Dios. Estamos invocando que venga su reino. Estamos invocando que se haga en mi vida la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo. Estamos dando el lugar que corresponde a orar por la comida. ¿No les parece que orar por la comida se transformó en una costumbre? En un hábito. Bueno, hay que orar. Espera que se está enfriando. Orar por la comida es algo espiritual. Es algo que estamos hablando con Dios. Hace unos años tuve el privilegio de pasar un fin de semana en un monasterio benedictino y aprendí muchas cosas acerca de la relación con Dios, ¿no? Y bueno, había estado en relación amistosa con el que era el prior de ese lugar, tal Pedro, ya fallecido. Entonces, bueno, tuvimos unas conversaciones muy interesantes, muy profundas. Y él parece que al final nos hicimos amigos, sin darnos cuenta nos hicimos amigos, ¿no?
Entonces, cuando fuimos a almorzar, me dice, Miguel, ¿vos podés dar gracias por la comida? Estábamos todos sentados ahí alrededor de la mesa. No estábamos sentados, estábamos parados. Porque ellos cuando oran por la comida, oran parados alrededor de la mesa. Y yo les digo que ahí tomé conciencia de dar gracias a Dios por la comida. Lo habré hecho cientos de veces, todos los días, 2 o 3 veces. Pero ahí, cuando él me invitó de esa manera tan seria, pero entonces, ¿qué estamos haciendo, hermano? Estamos transformando la vida cristiana en costumbres, en hábitos, cosas que son buenas, pero que se viven superficialmente. Se viven, porque hay que hacerlo, porque, no sé por qué lo hago, al fin, no sé. Miren, hermanos, yo tengo una gran carga que comparto con mi esposa acerca de restaurar, reflotar el sentido de la cena del Señor. Mi experiencia en este sentido también tuvo sus variantes. Yo me crié en una iglesia católica, mi familia era católica y me mandaron a tomar la primera comunión. Entonces, hice todo el curso ese que duró como 2 o 3 meses. Entonces, fíjense, yo no comparto todo lo de la Iglesia Católica, pero hay cosas que son de Dios, que yo aprendí que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la Iglesia Católica, eso no lo borré más, porque es así, porque es la Trinidad. Ahora, ¿qué voy a decir? ¿Voy a tirar todo porque no, porque hay verdad. Entonces, recuerdo que era un domingo que se hacía la primera comunión, y entonces el sábado a la tarde la maestra nos dijo a todos los chicos que teníamos que ir a confesarnos, y nos explicó todo, ¿no? Entonces ella nos dijo, miren, ustedes van a recibir el cuerpo de Cristo. El cuerpo de ustedes va a ser impregnado, va a ser relacionado íntimamente con el cuerpo de Cristo. El pan es el cuerpo de Cristo. Entonces ustedes tienen que confesar todos los pecados, porque ¿cómo va a recibir un cuerpo sucio por el pecado el pan de la vida? Y nos explicó todo eso con tanta unción, con tanta gracia, que dice, bueno, ahora ahí está el sacerdote y ustedes van a ir a confesar los pecados. Pero antes vamos a pasar un tiempo en silencio, y cada uno va a rezar a Dios para que Dios le muestre en qué pecado, qué es lo que han pecado. Tenía 8 años, o 9 por ahí, y se quedó callada y dijo, bueno, yo también voy a estar orando con ustedes y vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a abrir nuestro corazón a Dios y vamos a ver qué pecado tenemos.
Porque ustedes saben que si confiesan los pecados, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarles de todo pecado y lavarles de toda maldad. Así que, bueno, cuando vivimos eso, yo lo recuerdo esto como un punto pero importantísimo de mi vida. Porque ahí fue cuando me presenté delante de Dios a decirle en qué había pecado. Y yo recuerdo algunas cosas, haber dicho malas palabras, haberle robado unas monedas a mi mamá. Todo eso vino a mi mente en ese momento, porque era la presencia del Espíritu Santo. Claro, un niño de 8 años no tenía tantos pecados, pero a mi altura, a mi edad, eso era pecado. Yo le había robado a escondidas monedas a mi mamá para comprarme figuritas, para comprarme golosinas. Por lo menos esas dos cosas, y las malas palabras. Esas dos cosas me las acuerdo. Y entonces, cuando me confesé, yo sé que no es así como dice la Biblia, de que hay un sacerdote que te perdona. Bueno, esa parte vamos a dejarla cortada porque no es. Pero sí que hay que confesar. Porque la palabra de Juan, el apóstol, dice que si confesamos nuestros pecados y estamos en luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo tiene poder para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es verdad. Entonces, resulta que, bueno, cuando volvimos, y éramos como 100 chicos que estábamos ahí, dice, bueno, ahora miren, les voy a decir algo. Vayan a su casa y no hablen hasta mañana, porque mañana van a recibir el cuerpo de Cristo y no se contaminen con lo que dicen. ¿Vieron que Jesús dijo que de toda palabra ociosa vamos a tener que dar cuenta? O sea, eso está o no está. ¿Se vive o no se vive? ¿Se hace o no se hace? ¿Se sabe, pero no se vive? Entonces, yo fui a casa y le dije a mi mamá, mira, a partir de ahora no voy a hablar más, porque la señorita me dijo que no tenía que hablar para no contaminarme con el pecado. Ah, bueno, está bien. Y entonces me quedé ahí callado. Y a la noche, mientras estaba entre dormido, me acordaba de lo que me había dicho, de que el cuerpo de Cristo iba a entrar en mí. Así que al otro día, cuando participé de la forma que tienen cada uno, no es por la cantidad o la forma del pan. Son cosas inventadas, son cosas, yo digo con todo respeto, pero son cosas inventadas. ¿O acaso no es algo inventado que cortamos el pan en pedacitos? Cuando la palabra dice que Jesús, habiendo tomado pan, lo partió y se lo dio a todos y se coman de él todos. Era una cena, era una verdadera cena. Nosotros hacemos la cena a las 10 de la mañana y lo hacemos con un pedacito de pan, así chiquito. Como dice un gran hombre de Dios en un libro, la iglesia tiene una versión homeopática de la cena. Un cachito de pan, poquito, ¿bien? El sacerdote católico, de todas las miguitas que quedan
después de que repartió la hostia, lo come todo para no tirar nada, porque es el cuerpo de Cristo. Tenemos que entrar en esa cuestión. Ahora, nosotros tenemos la costumbre de que lo que sobra lo comemos todo, ¿no? Pero yo quisiera ir, digamos, echando abajo lo que es un simple rito, una simple costumbre, para que veamos lo que dice. Dice, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben de su sangre, no tienen vida en ustedes. Hermanos, Jesús puso esto para que tengamos vida de parte de Él. Él es el pan de vida. Recibimos a Cristo. Entonces lo que estamos tratando de restaurar es en esta reunión hecha en casa. Yo creo, hermanos, que habría que partir el pan y tomar el vino. Como dijo Gustavo recién, unos decían es en el monte Gerizim y otros decían no, es en el monte de Jerusalén. Y Jesús dijo, no es ni en uno ni en otro, es que mi Padre busca que le adore en espíritu y en verdad. No importa el lugar, pero sí importa que lo que estamos tratando de lograr o transformar es que cada casa, cada hogar, haya conciencia de que somos la iglesia. La iglesia, ya lo sabemos bien, eso no es un edificio, no es un salón. Bueno, eso ya lo tenemos. Pero, ¿hasta qué punto está tan desprendido de nosotros de que la cena se toma o se participa en el salón? Y si no es en el salón, no lo es. Pero es el pan de la vida. Este hermano, que le estoy contando, dice que él 2 veces por día con su familia participa del pan y del vino. Y ya se olvidó del cáncer y está sano totalmente. Y está adelantando en lo espiritual. Porque Dios no le dio eso como un principio, pero está ahí creciendo en el espíritu. Entonces, hermanos, yo les diría, como una propuesta, ¿no? ¿Por qué no hacemos eso en la familia? Somos 2, somos 3, somos 4. Jesús dijo que aunque estén 2 reunidos en su nombre, Él está. ¿Y qué pasa si en casa comemos del pan y del vino? Porque habiendo orado, habiéndolo, digamos la palabra, consagrado, yo creo que el pan y el vino, yo no creo que se transforme en sangre y en carne, pero que algo pasa. No es más el pan de antes, ese que estaba en la panadería, el que estaba en la alacena, el que estaba guardado en el aparador. Este pan, le oramos, ha sido consagrado, es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo es el vino. Entonces, aquí hay algo. ¿Qué es ese algo? Eso es vida. El que no come de este pan y no toma de esta sangre, no tiene vida.
yo soy el pan de vida. Entonces, hermano, ¿cómo puede ser que en la familia no aprovechemos este don de Cristo, esta bendición que está al alcance de todos nosotros? Yo estaba mencionando hace un rato, la transformación es restauración. En parte es volver a la esencia, volver al principio, volver a lo que dice la palabra, lo que Jesús enseñó. Él dijo, cuánto he anhelado participar con ustedes de esta Pascua. Él lo deseaba 3 veces en el ministerio. Él participó de la Pascua, pero la última es lo que llamamos la Cena del Señor. Él hizo algo ahí, dejó algo que, como él dijo, háganlo siempre. ¿Y qué es hacerlo siempre? ¿Es esperar el domingo en el salón? ¿Qué es siempre? En memoria de mí. No es que es un símbolo para recordar, es la vida de Cristo, es la sangre de Jesús que hemos orado, lo hemos consagrado, lo hemos puesto la fe en la palabra de que este pan es mi carne y este vino es mi sangre. Si se transforma, no se transforma, no sé, la verdad no lo sé, pero que algo pasa, porque cuando oramos y decimos lo que Jesús dijo, el pan y el vino ya no son más el pan y el vino. ¿Para qué pasa? Si Pablo advierte sobre el no tomar la cena indignamente, que es justamente lo que me enseñó la maestra de la comunión. Es decir, antes de participar del pan y del vino, dice, examinémonos a nosotros mismos. Ahora, ¿vieron en la iglesia? ¿Cuándo se hace eso? Estamos apurados porque ya se va, y bueno, hay que participar en la cena, y comemos un cachito de pan, y tomamos el vino, y bueno, ya está. Ahora vienen los anuncios, y ahora viene, ahora vamos a levantar la ofrenda, y bueno, a ver, fulano que honra. Yo no estoy burlándome, estoy analizándonos a nosotros mismos. La cena es la vida de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Le voy a contar una anécdota de hace muchos años. Yo tuve que ir a pasar por una iglesia que solamente tuve ese momento, a buscar unos tratados. El pastor de ahí había donado unos tratados por una campaña y yo pasé a buscarlos. Entonces, él me dijo, sí, cómo no, espéreme un cachito, dice que yo los voy a buscar porque son 2 o 3 cajas, me dijo. Y entonces yo estaba en el salón de reunión, me senté ahí y tardó un poco. Yo creo que Dios habrá hecho para que yo pensara un poco, ¿no? Y entonces me llamó la atención que había una mesa larga, como, qué sé yo, todo el ancho del salón. Y entonces yo decía, pero qué, todavía tenía todo un mantel bordado. Entonces la verdad, cuando él vino y me dio las cajas y esas, no pude aguantar, ¿no? Entonces le dije, dígame hermano, ¿por qué tiene una mesa tan larga? Dice, porque nosotros cuando los domingos tenemos la cena, todos los hermanos pasan adelante y se sientan en la mesa y tenemos la cena.
Mire. Digo, ¿y todos los domingos lo hacen? Entonces él me dijo la reunión es la cena. La cena es la reunión. La comunión con Cristo es la cena. Me dejó como humillado, santamente humillado. Digo, pero es que para eso vine a buscar estas cartas. Yo volvía en el auto y daba gracias a Dios por la revelación. La reunión es la cena. La cena es la reunión. Nos reunimos para participar del pan y del vino, que es el cuerpo de Cristo. Hermanos, parece que tenemos que cambiar algunas cositas. No tenemos que hacer algo. No tenemos que hacer de tener todo. Bueno, ahora es el tiempo de la cena. Ahora es el tiempo que nos vamos a entregar a la comunión con Cristo. Vamos a orar, vamos a examinarnos a nosotros mismos, vamos a confesar los pecados a Dios y si hace falta a algún hermano o a alguno que no esté, bueno, lo dejamos ahí pendiente, pero vamos a comentar, porque si no, tomamos la cena indignamente. Lo tomamos como un rito, como una costumbre, ustedes saben, hace ya también muchos años, en una iglesia de las nuestras, en un domingo apareció un hermano que había estado apartado por unos cuantos años. Y, oh sorpresa y grata sorpresa, volvió a la reunión, estaba en la reunión. Entonces, bueno, todos contentos, lo saludaron, pues. Entonces vino el tiempo el momento de la cena. Y uno de los hermanos de ahí se acercó a él y le dijo, mira, porque lo conocía, porque vivía en la misma ciudad, y dice, mira, yo creo que vos te convendría primero hablar con algún hermano, con el pastor, porque arreglar las cosas de tu vida antes de participar de la cena. Se ofendió. Le dijo, ¿quién sos vos para decirme que no tomen la cena? Hizo un griterío, lo tuvieron que sacar afuera. Y entonces al final después entró y tomó la cena. Yo creo que lo hizo en rebeldía, lo hizo en soberbia, lo hizo re mal, tan re mal que a los 3 meses murió de cáncer. Porque Pablo dice que el que toma la cena indignamente, algunos están enfermos y otros duermen, diciendo, bueno, los no así muertos duermen, ¿no? Pero ¿vieron qué relación tiene entre la cena y la enfermedad? Que algunos, si tienen fe, pueden llegar a sanarse, porque el pan y el vino son vida. La vida de Cristo entra en tu cuerpo, y yo que sé cómo es, la otra parte no lo sé, pero que algo pasa, que hay bendición, y que este hermano me dio este testimonio que me confirmó lo que dice la palabra. Dice, yo me sané por la cena, dice. Dios me sanó de cáncer. Y yo le digo, ay hermano, nunca había visto un versículo viviente. ¿Qué tal? Yo digo esto, como una reflexión, como algo que deberíamos considerar, algo que deberíamos replantearnos, algo que deberíamos restaurar. Restaurar es cuando algo está viejo, volverlo al momento como fue hecho, ¿no? Si una mesa está toda rayada, la lijamos y la barnizamos y la restauramos, ¿no? Bueno, yo creo que la cena
es algo que necesita ser restaurado entre nosotros. Y dejar de ser algo de paso. No puede ser que en la reunión se nos vaya el tiempo por ahí, por acá, por allá, y después se hay que tomar la cena, y apurado. Vos sabés que yo venía decidido a no tomar la Santa Cena hoy. ¿No es cierto? Claro. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no volvemos a lo que dijo el que come de mi pan, de mi cuerpo, que toma de mi sangre? Vida eterna tiene, vida. Pablo dice, los que lo toman, no dice se sanan, pero algunos están enfermos por tomarlo mal. Bueno, si la tomamos bien, y si la tomamos confesando el pecado y si la tomamos siempre, como dijo Jesús, en casa, entonces en casa, para poder tomarla, tenemos que confesarnos nuestros pecados. Miren cómo es la palabra del Señor. Porque entonces no hay que esperar al domingo cuando estamos en la reunión. Tenemos que confesarnos ahora, porque vamos a tomar la cena. Y si, como este hermano, yo la verdad, en primer lugar me pareció un poco exagerado, ¿viste? Hacerlo 2 veces por día. Y digo, no será que lo hace poco. ¿No será que lo tenemos que hacer más seguido? Nosotros lo empezamos y es una vez. Pero, ¿cómo? Porque el presentarme delante de Cristo y comerle su carne y tomarle la sangre me obliga a vivir en luz, a confesar los pecados, para dar lugar a la que la sangre me limpie de todo pecado. Entonces aquí hay algo, hermanos, que lo estamos desperdiciando, no lo estamos viviendo. Estamos en la homeopatía. Estamos en no hubo enseñanza. Claro, pero es algo tan profundo. Estamos en lo que dice varón de Dios, ¿no? En la homeopatía. Tomamos un pedacito de pan, un pedacito de vino. Aparte que Dios nos fue revelando. Yo, Miguel, aprovecho porque vos, te agradezco por la palabra, y cabe el tema. Sí, no, déjame lo que quiero. No. Cabe el tema porque así como vos dijiste que del cuerpo hay, y de la sangre, del pan y el vino hay toda una línea, un extremo, de un extremo al otro, con esas teorías de la consustanciación, transustanciación. Así también hay una gama y ahí cabe la pregunta, y como vos te gusta más, yo sé que a vos te es más fácil hablar que escribir. Yo me atrevo a hacerte esta pregunta, que una vez le hice a manera de inquietud a Mariano Flores, y lo hice escribir acerca de 2 puntos. ¿Por qué es necesario, o hemos adquirido la costumbre, si está o no en la Biblia teológicamente, por qué acostumbramos e inducimos y enseñamos a que la persona, para acceder al cuerpo y a la sangre de Cristo, tiene que ser bautizada? Ajá. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? Si la Biblia lo dice que tenemos que... Porque así como la interpretación del pan y el vino tiene todo un extremo de un punto al otro, si así también hay iglesias donde se les permite a cualquier persona que entra a la iglesia. Aún yo he visto a niños. Porque consideran que tienen el bautismo de niños. Bueno, yo te explico cómo es la cosa. Yo quiero que... no estaba pensando en eso. No, yo perdóname que te agarré así. Bueno, la cena, Jesús
Vamos a empezar por el principio. Jesús, lo que él estaba haciendo era celebrar la Pascua. La cena es una continuidad con la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es después de que el faraón se endureciera con todas las pruebas que le mandó el Señor, con la rara, con los bichos, con todo, para que dejara salir a su pueblo que estaba esclavizado. Al final Dios hizo lo más terrible, fue que iba a morir los primogénitos de todos los egipcios. ¿Para qué? Ahora, ¿por qué? Porque mandó unos ángeles de muerte, que iban a recorrer Egipto, y en todas las casas donde hubiera un hijo iba a morir el primogénito. Pero ¿qué le dijo el Señor a Moisés? Dice, mira, decirle a los que son del pueblo de Dios, a los judíos, que tienen que matar un cordero y con la sangre del cordero tienen que pintar el dintel de la puerta y de las ventanas con esa sangre. Cuando el ángel de la muerte pase y vea en esa casa que los dinteles están pintados con la sangre del cordero, pasa de largo. Ahí no hay muerte. Pero como los egipcios no estaban en el asunto, bueno, murieron todos. Entonces, a partir de ese momento, de ese día, todos los años, el pueblo de Israel festejaba la Pascua. La Pascua es el símbolo de cómo la sangre del Cordero era anunciando a Cristo. Cristo es el Cordero de Dios. Hacía que no murieran. Era un anticipo del poder de la sangre de Cristo en la resurrección, en la muerte. Ahora, el cordero tenían que comerlo en la familia. Ahí comían la carne del cordero, que es la carne de Cristo. Es un anticipo, es digamos, una especie de profecía. Una figura, ¿no? Entonces, cuando comían el cordero, estaban comiendo el Cordero de Dios, es Cristo. Entonces él dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Por eso está tan relacionado. Ahora, ¿qué pasa? A ver si lo encuentra. Bueno, resulta que Dios le dice a Moisés, todo varón circuncidado puede participar de la Pascua. Y si hay uno que es extranjero, está en Éxodo. Mirá, no, me agarraste sin... No importa. Bueno, está en Éxodo, todo varón circuncidado puede participar de la Pascua, pero el que no está circuncidado no puede participar de la Pascua, a no ser que se circuncide. Ese es el símbolo. El que pertenece al pueblo de Dios está circuncidado y la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, le limpia. Ahora, si hay un extranjero, si hay uno que no es del pueblo, que se circuncide, es muy importante eso. Esa es la raíz del asunto, que no todos están rescatando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A ver si está acá. Bueno, después te lo voy a buscar. Sí, no importa, vos seguís. Bueno, el asunto es que dice así, que si hay alguien que es extranjero,
que se circuncide y puede participar de la Pascua. Eso es después de que la primera Pascua, cuando estaba la conmemoración todos los años, podían participar los extranjeros que se circuncidaran. Bueno, la circuncisión era el símbolo, el pacto que Dios había hecho para pertenecer al pueblo de Dios. Ahora bien, vamos al tiempo de Jesús. Los apóstoles y Jesús estaba circuncidado, porque los padres cumplieron con el rito, porque todavía Jesús no había muerto. Los apóstoles estaban circuncidados. Entonces, y estaban bautizados, porque si Jesús se bautizó, como está registrado en el Evangelio, es obvio que también los apóstoles se bautizaron. No está porque no hace falta. Los discípulos de Juan, el Bautista, se bautizaron. O sea, ellos estaban bautizados, los que creían. Entonces, estaban circuncidados porque eran judíos y bautizados porque eran creyentes en Cristo. ¿Por qué se bautizaron? El que cree y se bautiza será salvo. Porque creían, la fe viene antes del bautismo. Entonces el bautismo es una expresión pública de creer en Cristo, comprometerse con Cristo. Tiene el símbolo de que morimos cuando entramos en el agua, cuando salimos resucitamos. Entonces, Pablo dice ahí en 1 Corintios 11, de que el que come la cena indignamente no discierne el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, el que no cree en Cristo, el que no está bautizado, no entiende, no pertenece al pueblo de Dios. Nosotros, tomar vino y pan, nada más. Es comer pan y tomar vino, nada más. Pero la toma en pecado. Claro. Y si la toma en pecado, algunos están enfermos y otros están muertos. Claro. Entonces estamos ayudando a que no se enferme o que no se muera. Pero es responsabilidad nuestra decírselo, porque la persona no sabe, recién llega, entonces le decimos, mira, no participes porque todo lo que nos dice la Biblia, desde la Pascua de Moisés hasta ahora, es coherente. Entonces, ¿de dónde salió eso? Salió porque en Escocia, Inglaterra, Irlanda, se había puesto la iglesia anglicana. La iglesia anglicana es la iglesia de un país, por eso es anglicana, es inglesa, la iglesia de Inglaterra. La cabeza de la iglesia anglicana es el rey o la reina, no es un ministro de Dios, es así por nacimiento, por dinastía. El Carlos, el rey Carlos que está ahora, es la cabeza de la iglesia anglicana. Bueno, si leen algo de la Biblia. Bueno, pero ¿cómo puede ser? Enrique VIII. Enrique VIII. Enrique VIII. A la bolera. ¿A dónde está? ¿Ahí está ahí? Fíjate, ¿Dónde era? está por ahí. Toda la comunidad de Israel, la Pascua debe comerse en casa y de allí no se sacará ni un solo pedazo de carne. Tampoco se le quebrará ningún hueso al animal, que es lo que hizo Jesús en la cruz. Vieron que dijeron no va a ser que quebrara ningún. Es todo un símbolo del Cordero, de Cristo. Toda la comunidad de Israel debe celebrar la Pascua. Todo extranjero que viva entre ustedes y quiera celebrar la Pascua del Señor, deberá primero circuncidar a todos los varones de la familia. Solo entonces podrá participar de la Pascua como si fuera nativo del país. Ningún incircunciso
podrá participar de ella. Yo creo que esto es tremendo. Es tremendo porque esto es pertenecer al pueblo. Y la iglesia de Dios es el pueblo de Dios. Entonces el que no es del pueblo no puede, no debe. Ninguno sin bautizar. Ahora no lo dice, sí, pero es porque los judíos ya lo tenían, ya lo sabían. En fin, bueno, ¿de dónde salió eso? La iglesia anglicana es una iglesia muy estructurada, muy legalista, digámosle así, donde solamente los pastores que fueron al seminario y fueron ordenados pueden predicar. Juan Wesley era anglicano y nunca dejó de serlo, pero él no estaba de acuerdo con eso. Pero lo que pasa es que como él era pastor anglicano y había estado, entonces podía ir a todas las iglesias anglicanas y decir esto no hay que hacerlo. Pero bueno, tuvo una oposición, todo eso, pero bueno, eso es el asunto. Resulta que en determinado momento algunos creyentes dijeron vamos a hacer una reunión donde el Espíritu Santo gobierna, el Espíritu Santo salir de todo este ritualismo y de todo este legalismo y todo eso. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer una reunión el domingo a la tarde. Entonces empezaron a reunirse y ahí se fue creciendo porque el Espíritu Santo descendió ahí. Y entonces esos hermanos, como eran bautizados y estaban en la iglesia anglicana, participaron de la cena y ellos son los que le dieron tanta trascendencia a la cena. Después, tuvieron varios nombres. Los hermanos de Plymouth era la ciudad donde se hizo por primera vez. Hubo 2 o 3 facciones, pero lo que pasó es que se le terminaron diciendo los hermanos libres. ¿Por qué los hermanos libres? Porque son libres de la iglesia anglicana, son libres del ritualismo, porque hicieron una forma que fue Wesley que hizo eso, a pesar de que no dejó de ser anglicano. Entonces, los hermanos libres tienen ese principio. Como todos los que iban el domingo a la tarde habían estado en la iglesia anglicana y habían sido bautizados porque bautizaban de niños, entonces, claro, todos tomaban la cena. No se dieron cuenta de que después vinieron a países latinoamericanos, por ejemplo, donde el bautismo es el bautismo católico o lo bautismo, y entonces ahí se hizo un sincretismo, Entonces los hermanos libres arrastran esa tradición, pero no es coherente porque no todos son bautizados y no todos disciernen el cuerpo de Cristo. En ese momento sí, cuando pasó en el siglo XVIII, pero no ahora. Ahora eso quedó, viste cómo queda la letra, pero no queda lo que es la espiritualidad del asunto. Entonces de ahí sale que algunas iglesias que son desprendimientos o son descendientes de los hermanos libres tengan esa costumbre de que pueden tomarlo todo, pero no se dan cuenta que están cometiendo un error, porque no es lo que pasó. Eso pasó en el siglo XVIII, pero no pasa ahora. Ahora en cuanto al bautismo, por ejemplo, volviendo a lo que presentaba Gustavo, cuando Jesús le pidió a Pedro que fuera bautizado, Pedro se horrorizó. La importancia que Dios, que Jesús, Pedro, no, a Juan, perdón, sí. Jesús estaba claro, ¿cómo te voy a ejemplo. bautizar? Claro, pero si para Jesús era importante que lo bautice, es necesario que me bautice. Por eso. Yo no necesito ser bautizado, claro, pero es necesario. pero eso para darnos ejemplo de que era la voluntad de Dios, era todo lo que vos venís
nombrando como herencia que nos queda. Yo te agradezco, Miguel, por esto, porque muchas Lo veces, venimos masticando. si se hasta- perdieran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Sí. Tenemos que diferenciar bien, hermanos, Y volver a construir. porque entramos en tiempo nuevo, en un propósito maravilloso de Dios. No quiere decir que tenemos que perder los fundamentos, porque a veces se confunde esto con una especie de falta de amor. Tal Al cual. contrario, estamos bendiciendo a esa persona. Es porque tenemos un amor tremendo que estamos sufriendo, que todavía no sabe, porque viene uno nuevo y se parece que es como una discriminación. Y es todo lo contrario, lo hacemos por amor, sufrimos por amor. Tal cual. Y- Para que el día de mañana le expliquemos. Esa es la explicación. Y yo mi impotencia, como yo digo, él me reta siempre, no soy maestro, muchas veces me cuesta, siento impotencia que no lo sé explicar, pero es como el diezmo, y si no, el diezmo, qué sé yo, si el diezmo neotestamentariamente, el diezmo tiene un versículo y medio que lo respalda, no lo respalda el Nuevo Testamento. Sin embargo, yo sé que Pero el Espíritu, respalda la sé que vida lo de tengo Cristo. lo mismo que la Santa Cena. Claro, seguro. Entonces, esto nos ayuda a entender y a que la persona aprenda a discernir el cuerpo de Cristo y que tenga sed, tenga anhelo, un anhelo creciente. Qué bueno, estoy limitado ahora para hacerlo, pero qué bueno cuando llegue el día en que lo pueda hacer Lo que pasa, hay con una- limpia conciencia. Claro, Hay una cosa claro. Hay que importante, explicárselo. que las cosas del Nuevo Testamento no validan las leyes del Antiguo. Las leyes del Antiguo se cumplían porque Dios las dijo así. El Nuevo Testamento, Jesús vino a ampliar eso, ¿no es cierto? Claro, no lo vino a derogar, anular, no a derogar. no lo vino ni a En algo derogar, tan ni íntimo, lo vino a tan ampliar. profundo y tan espiritual como este. Pero Claro. ¿qué te parece? Todo. Sí, todo. señor. Sí, sí.